muy bienvenidos a Recta Final, a favor o en contra, un programa del Instituto Respública que busca ahondar, profundizar en los temas que más le preocupa a la ciudadanía de cara al plebiscito de este año. Hoy queremos profundizar en específico respecto al tema de economía. La posibilidad del desarrollo de las familias chilenas a lo largo de nuestro futuro en los próximos años y a través de algunos subtemas en específico respecto al trabajo, respecto a las pensiones y el régimen económico en general que vendría en la propuesta de nueva Constitución. Estos fueron uno de los temas más polémicos también dentro del Consejo Constitucional y dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales, que nuestros invitados tuvieron gran participación. Según algunas cifras CADEM, el 81% de los chilenos considera que hoy la economía nacional está estancada o retrocediendo. Además, un 21% de los chilenos cree que la reforma de pensiones es una prioridad para el próximo año y que la economía y el crecimiento económico debiera ser una prioridad para el gobierno. Para ver si es que la propuesta tiene avances o retrocesos en esta materia, nos acompaña hoy Alexis Cortés, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctor en Sociología de la Universidad de Estudios Sociales y Políticos del Estado de Río de Janeiro. Actualmente es profesor en la Universidad Alberto Hurtado y fue comisionado experto en este segundo proceso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y también nos acompaña Bettina Horst, economista, máster en Economía, mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo y también fue comisionada experta en este segundo proceso constitucional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Y para entrar en materia, en el primer bloque queremos abordar cómo quedó el derecho al trabajo en esta nueva Constitución. Un derecho al trabajo que la gente lo podrá encontrar, ¿cierto?, en el artículo 16, donde se enumeran los distintos derechos fundamentales. Y quisiéramos conocer la postura de ustedes, si es que el derecho al trabajo hay avances, hay retrocesos, hay alguna alerta que se pueda detectar o hay algo innovativo. Alexis, quiero abrir contigo. ¿Cómo consideras que la propuesta aborda el tema del trabajo en esta pasada? El tema del trabajo está abordado en dos derechos, que es el derecho a la libertad sindical y al trabajo decente, y me parece que particularmente en materia de libertad sindical establece varios retrocesos, particularmente al circunscribir la huelga a la negociación colectiva, algo que no solo va en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que va contra la propia jurisprudencia que ha establecido la Corte Suprema desde el año 2016. Y por otro lado también circunscribe la negociación colectiva, impidiendo de que ésta se pueda realizar de modo ramal, ¿no? Es algo que es una limitación que ya está en la Constitución actual y que en este caso se reafirma. Por otro lado, en trabajo decente, si bien es yo creo que valorable de que se incluya el concepto de trabajo decente, me parece que está consagrado de un modo tal que lo petrifica y que no permite su evolución con el tiempo, de acuerdo a la propia jurisprudencia y también a los tratados internacionales de derechos humanos. Y en particular me parece que los retrocesos son más observables en comparación al anteproyecto que los expertos elaboramos como base de la deliberación del Consejo Constitucional. En un principio del proceso. Sí. Claro, ahí es donde participamos con Bettina, donde discutimos mucho, pero también llegamos a muchos acuerdos. Y en particular creo que es un retroceso el hecho de que no se haya consagrado literalmente la igualdad salarial, especialmente entre hombres y mujeres, puesto que esto se eliminó y se reemplazó por una proscripción general que establece, que impide la discriminación arbitraria en materia de remuneraciones, especialmente entre hombres y mujeres, con el mismo empleador. ¿Esto es lo que se refería a la expresidenta Bachelet en la franja? Así es, porque efectivamente rebaja el estándar del derecho incluso por debajo del Código del Trabajo, que recientemente fue modificado estableciendo, ¿no?, la igualdad salarial, ¿no?, esta idea de igual paga por igual trabajo. Y en el texto que se está plebiscitando, esta rebaja además tiene, creo que es la afirmación tal cual como redactado, no solo está por debajo del estándar, sino que además me parece inocua en la medida en que ya hay un artículo que establece la prohibición de discriminación arbitraria y en ese sentido no contribuye más y pone un estándar muy por debajo de lo que está hoy en la ley. Perfecto. Bettina, ¿hay innovaciones en materia del derecho al trabajo en la propuesta? ¿Y comparten la opinión que ha dicho Alexis? A ver, como decía Alexis, efectivamente en la etapa del anteproyecto tuvimos muchas discusiones, muchas
muchos consensos, muchos acuerdos, ¿no es cierto? Pero también muchos disensos y también cosas que no logramos ponernos de acuerdo. Y la verdad que yo en términos generales, para mí me parece que es un buen texto, es un texto que permite cerrar este proceso. Yo hablo desde la mirada de quien rechazó el texto pasado, Alexis habla de la mirada de quienes aprobaron el texto pasado, lo cual de alguna forma también ya te marca la discusión. Y yo considero que este texto es un proceso, es un avance. No hay en ningún caso un retroceso. La verdad que lamentablemente, no sé si por desinformación, por ignorancia o lo que sea, acá se han tratado de establecer muchos mitos y retrocesos que la verdad que no son así. Primero que nada, yo entiendo la necesidad que desde el ámbito constitucional se mandata el legislador y en el fondo se fija un rayado cancha al legislador para efectivamente equilibrar el poder entre el empleador y el trabajador, ¿no es cierto? Que eso es lo que busca hoy día consagrar el derecho al trabajo, lo que busca también consagrar la libertad sindical, darles instrumentos también al trabajador para negociar y para ser una voz con fuerza en relación al empleador. Pero también hay que reconocer que a diferencia de lo que hacía el texto rechazado, que yo también rechacé, ¿no es cierto?, que avanzaba mucho más allá y la verdad que empoderaba al trabajador, casi imposibilitando que el día de mañana hayan empleadores disponibles a contratar mano de obra, si esa es la verdad, ¿no es cierto?, porque acá tiene que haber un sano equilibrio. Hoy en día nuestro mercado del trabajo está debilitado, post estallido de octubre del 2019, post pandemia no hemos recuperado los niveles de trabajo que teníamos en el pasado. Ya en ese entonces hablábamos de un debilitamiento del mercado laboral. Entonces hoy día lo más importante es dar señales de certidumbre, de certeza y que permita reactivar ese mercado laboral que está tan deprimido y que en parte también tiene que ver con la incertidumbre y con la regulación laboral que hemos tenido en los últimos años, la reforma de la presidenta Bachelet, la reforma que ha implementado este gobierno. Y hoy día lo que se presenta es un marco legal general a nivel constitucional y que no implica retroceso. ¿Y por qué digo esto? Primero que nada porque en materia de negociación de huelga, que se enmarca en la negociación colectiva, que fue una alerta que fue una alerta que planteó Alexis y que discutimos largamente, hoy día es tal cual como está en el Código del Trabajo. Es decir, acá se lleva lo que está en el Código del Trabajo a nivel constitucional, precisamente para despejar los fantasmas de quienes en el pasado aprobaban con entusiasmo y convicción una propuesta constitucional que en el fondo nos llevaba a una situación a nivel constitucional de huelga libre, huelga política, huelga que no tiene nada de ninguna relación probablemente con temas que tenía que ver con su relación laboral. Y eso para mí, modo de ver, es algo muy nocivo para los propios trabajadores. Y también, por ejemplo, cuando se habla de la discriminación, igual paga, igual pega, como se decía coloquialmente, ¿no es cierto? Eso también hoy día se recoge a nivel constitucional. Como bien decía Alexis, es un tema que ya se legisló al respecto. Lo importante es cómo eso se traduce en políticas públicas reales y eso hoy día se consagra. Hubo un cambio en la redacción que se proscribe versus que se prohíbe. Entonces, con eso arman un fantasma y levantan todo tipo de alertas, pero que la verdad que en la práctica no genera mayores cambios. Y por último, también reafirmar lo que planteaba Alexis Cortés, efectivamente el tema de la negociación ramal, ¿no es cierto?, que es un tema que ha estado dando vuelta hace mucho tiempo, porque hoy día la mirada de esta propuesta constitucional está puesto en la persona, no está puesto en los políticos, no está puesto en los sindicatos, está puesto en las personas, que las personas deciden, y por eso se consagra, al igual que la Constitución vigente, que el derecho a la negociación colectiva está en el trabajador, no en una organización intermedia. Es decir, se protege al trabajador de que ninguna ley, ningún parlamento le pueda prohibir, le pueda restringir esa libertad del trabajador, que él sea el titular de derecho del derecho a negociación colectiva, y junto con eso es con su empresa. Después que los sindicatos entre ellos se afilian en confederaciones es otra cosa, pero que el trabajador tenga su relación laboral y su sindicato con su empleador tal como está hoy día. Y así como está, incluso sectores que Alexis Cortés pertenece, o desmiénteme, pero empujan a nivel legislativo negociación ramal y nunca han dicho que es inconstitucional. Entonces la verdad que a mí me cuesta entender ese discurso que dicen que es inconstitucional. Yo considero que es inconstitucional hoy día avanzar una negociación ramal, pero los mismos sectores que dicen que es inconstitucional son los mismos sectores que hoy día a través del gobierno están empujando una reforma al Código Laboral, empujando la negociación ramal. Entonces ahí me confunden. Perfecto. Alexis, te voy a dejar tiempo para que si puedas responder eso, pero quizás si me puedes precisar respecto a esta alerta de que la huelga se circunscriba a la negociación colectiva. ¿Cuál sería la alerta o las consecuencias de que esté circunscrita a nivel constitucional y que lo que no ocurre a nivel legal del Código del Trabajo? ¿O también hay una alerta en el actual Código del Trabajo respecto a esta límite? O sea, una cosa son las restricciones que establezca la ley, que es normal de que las constituciones
planteen un derecho, lo garanticen y al mismo tiempo establezcan que las eventuales limitaciones van a quedar a la ley. Una cosa distinta es poner una limitación a un derecho en la Constitución, y esto lo que está haciendo es limitar constitucionalmente el derecho a huelga al circunscribirlo a la negociación colectiva. La negociación colectiva es un derecho complementario dentro de la libertad sindical, pero autónomo, no es... la libertad sindical está compuesta por 3 derechos, ¿no? Huelga, negociación colectiva y sindicalización. Con esto se está igualando negociación colectiva con huelga. Eso implica de que tan solo un 10% de los trabajadores eventualmente pueden acceder a ese derecho, y por otro, y al mismo tiempo restringe y congela, ¿no? Petrifica una limitación que debería ser discutida en la ley, así como está en el Código de Trabajo eventualmente. Yo creo que cuando referimos al derecho a la huelga no lo estamos haciendo a todo evento. En el anteproyecto se estableció para la defensa de sus intereses en cuanto a trabajadores o sus intereses legítimos, no es a todo evento en el mismo sentido en que ya mandata al legislador a eventualmente poner restricciones, ¿no? Incluso con un quórum calificado, lo que está por sobre, de hecho ese es un mandato fuerte legal que no está en ninguna otra constitución del mundo, ¿no? Las constituciones en general establecen de modo bien genérico, ¿no? De que existe el derecho a la huelga y que el legislador podrá limitar eventualmente ese derecho, ¿no? Y me parece que la reacción que nosotros habíamos hecho en el anteproyecto, esto estaba bastante bien resguardado. Y yo quisiera decir que no es un fantasma lo del cambio de la reacción, literalmente se sacó la igualdad salarial por trabajo de igual valor y se reemplazó por una proscripción de la discriminación arbitraria en materia de retribución, que son reacciones absolutamente distintas, y en derecho las palabras tienen un efecto performativo distinto. ¿Pero tiene un efecto jurídico distinto? Eso es la duda. Así es, la verdad que no se interpreta así, pero bueno. Rebaja el estándar, rebaja la garantía y pone incluso el estándar por debajo de la legislación. Y la legislación no puede contradecir la Constitución. Entonces, a mí me parece que aquí se genera un problema jurídico bastante en dirección contraria de lo que esperamos como sociedad. En Chile hay un 20% de brecha salarial entre hombres y mujeres, y además circunscribe el problema a la relación con el empleador, limitando las posibilidades para que el legislador democrático pueda establecer políticas que favorezcan la igualdad salarial de modo más general, más allá de la empresa en particular en la que esté la trabajadora. Claro. Déjame tomar un punto que decía Alexis, creo que es muy importante, y tuvimos esa discusión en el anteproyecto, no quedó, pero sí lo incorporó el Consejo después, respecto de la discriminación de salario, igual pago, igual pega con el mismo empleador. ¿Y por qué a mi modo de ver esto es súper importante y relevante, sobre todo para la creación de empleo? Porque acá yo pongo el foco en la creación de buenos y mejores trabajos. Si tenemos una economía que no produce y que no genera trabajos, todo esto es música, ¿no es cierto? Si tenemos un sector informal que va creciendo, todo esto es música. Entonces lo importante acá es generar las condiciones para que se genere y se fortalezca el empleado formal, el trabajo formal. Y cuando hablamos que la discriminación sea, que no se dé discriminación con el mismo empleador, porque tú no puedes comparar una mega industria, ¿no es cierto? O un retail gigante, el rol de cajera, con el rol de una cajera de un pequeño emprendimiento, ¿no es cierto? Son trabajos de igual valor. Bueno, pero el valor de la cajera se entiende que cajera hace la misma función en una otra. Entonces, esas fueron las discusiones que tuvimos. Entonces, yo creo que acá lo importante es entender, más allá de las palabras, más allá de la reacción, es dónde uno pone el foco. Y para mí el foco más relevante es tener una economía y una constitución que nos permita generar más y mejores empleos. De lo contrario, todo esto que suena muy bonito en el papel, en la práctica se traduce en más pobreza y más desempleo. Sí, yo diría que justamente en un debate constitucional las palabras importan muchísimo, porque el tenor de una palabra puede modificar sustantivamente la capacidad prescriptiva que tenga la norma. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo de que efectivamente de esto se trata de generar mayores grados de crecimiento, desarrollo, y eso no es una cuestión jurídica, tiene que ver con políticas de Estado, con el propio funcionamiento del mercado, pero sí yo creo que es importante señalar de que establecer este tipo de limitación de un derecho fundamental, de un derecho humano como el derecho a la huelga, no necesariamente produce el efecto deseado de tener menos huelgas, ¿no? De hecho, en Chile vienen, según los datos del Observatorio de Huelgas de la Universidad Alberto Hurtado, las huelgas ilegales, por así decirlo, vienen creciendo y comprometen más horas de trabajo y comprometen a más trabajadores que las huelgas legales, ¿no? Y eso es una tendencia que se viene produciendo por lo menos en los últimos años. Chile es uno de los países que más pierde jornadas de horas trabajador, es el segundo país que más pierde por huelgas ilegales, o sea, no reguladas.
Entonces, a mí me parece que con esta redacción se perdió una oportunidad no solo de consagrar debidamente un derecho que en cualquier parte del mundo existe sin este tipo de limitación en la Constitución, sino que de regular y formalizar un evento que sin duda afecta al mercado, a la economía, y que es mucho más costoso no regularlo y dejarlo a que se produzca tal cual como se está ocurriendo hoy en Chile, ¿no? Donde tenemos un crecimiento disparado de huelga. Pero ahí tenemos una diferencia importante, porque Alexis, con los mismos números del crecimiento de las huelgas ilegales, yo no sé si incorpora la del sector público, porque la verdad que ellos hacen huelga cuando quieran, como quieran y donde quieran. A pesar de que esté prohibido actualmente. O sea, eso ya es el peor de los escenarios. Por eso es mejor regularlo. Entonces, claro, mi posición es hay que hacer cumplir la ley. Versus aquellas dicen, dado que no se cumple la ley, no tengamos ley. Que es un poco decir, bueno, dado que hay huelgas ilegales, entonces no pongamos una restricción a nivel constitucional, como era el proyecto de la rechazada convención. Y la verdad es que hoy día tenemos una constitución, en muchos de los temas económicos, sociales que debatimos en la comisión con Alexis, muchos de los temas finalmente fueron enfrentados también a raíz y contaminados, lamentablemente, por la discusión que tuvimos en el proceso constitucional anterior. Porque ahí se levantaron tantos extremos, ¿no es cierto?, tanta radicalización, que hoy día la verdad que uno se da cuenta que respecto de fantasmas quizás que uno pensaba que en el pasado ya habían desaparecido, vuelven a surgir, como por ejemplo la instrumentalización eventual de la negociación colectiva, de los sindicatos para fines políticos, y por eso finalmente se ponen estas restricciones. Para que la gente lo vea en su casa, estamos hablando del artículo 16, número 26, en especial hablamos de la letra C respecto a la proscripción, ¿cierto?, de la discriminación arbitraria en materia de retribución, y ahora respecto a la huelga en el numeral siguiente, número 27. Y ahí aparece esta norma donde dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades, norma que al parecer se replica de la actual Constitución, se replica en esta, y la gente en las casas se pregunta qué pasa, no se aplica, porque la gente ve que de repente los funcionarios del Estado paralizan. ¿Tienen alguna opinión respecto a Sí, yo quisiera decir dos cosas junto con responder esa pregunta. Primero, de que lo que para nosotros el parámetro de discusión, para mí siempre lo fue el anteproyecto respecto de lo que se discutió en el Consejo. El texto de la Convención fue rechazado, así como yo creo que se va a rechazar este texto propuesto el domingo, porque me parece que se incurre en los mismos problemas que fueron cuestionados por quienes se opusieron a ese texto. Y yo nunca señalé de que estuviera en contra de eventuales limitaciones, sino que esas limitaciones tienen que estar en la ley, no en la Constitución, porque eso va en contra del sentido mismo que tienen que tener los derechos fundamentales, ¿no? Y respecto de los funcionarios públicos, a mí me parece que justamente se incurre en el mismo problema, ¿no? Es una lógica que desconfía de los trabajadores, que los deja en una posición aún más desmejorada, en una relación que ya es asimétrica en el trabajo, y me parece que tiene mucho más sentido regular este tipo de eventos que ocurren, ¿no?, que están en la realidad, que tratar de constitucionalmente ponerlo debajo de la alfombra, porque va a seguir habiendo negociación colectiva, van a seguir habiendo paro entre los funcionarios públicos, a pesar de que se le niegue la posibilidad de ser titulares del derecho de la libertad sindical. Eso fue algo que nosotros reconocimos en el anteproyecto. Consideramos que era una discriminación arbitraria quitarle esos derechos a los trabajadores públicos respecto de los trabajadores del mundo privado, no obstante las limitaciones eventuales que tendría que establecer la propia ley respecto de algunas áreas más sensibles, ¿no?, para la vida social y que tocaran directamente el papel que juegan los trabajadores públicos. Perfecto. Bettina, ¿quieres cerrar? Sí, bien corto nomás. Uno, no puedo dejar pasar lo que dice Alexis, que este proceso y este texto adolece los mismos problemas que el texto anterior. Este es un texto que fue escrito a partir de un proceso que se limitó en el Congreso con las 12 bases, hubo una comisión experta y después hubo un consejo electo con una importante participación ciudadana y con una clara mayoría política. Nadie lo anticipaba, pero ese fue el resultado. Es un texto que le da continuidad a nuestro país en nuestra historia constitucional, no refunde el país, tú reconoces el país. Pero hoy día decir que tiene los mismos problemas que el texto pasado, yo creo que es no haber entendido qué significó el rechazo del 4 de septiembre pasado. Es no haber tomado la alerta. Porque no es lo mismo refundar un país, partir de cero, que continuar con nuestra tradición constitucional, con las instituciones que tenemos, mejorándolas. Eso en términos generales. Y lo que decía Alexis también respecto de que en el fondo le gustaba el anteproyecto porque habíamos construido acuerdos. La verdad que en el anteproyecto tuvimos 2 momentos de votación de textos. Y el primer momento de votación del texto, la verdad que el texto aprobado por la comisión de expertos era muy parecido a lo que salió finalmente del Consejo.
En la segunda votación, cuando ya fue electo el Consejo, la verdad es que este texto del anteproyecto se movió bastante a la izquierda, ya conocíamos los resultados del Consejo. Entonces, sin duda que se construyó un anteproyecto en ese momento para quedar con un anteproyecto y no tener una hoja en blanco, que terminó bastante más hacia la izquierda de lo que había sido las primeras etapas del anteproyecto. Es ¿Ahora decir, quedó hacia la derecha? posterior del Consejo, posterior de la elección del Consejo, se retoma la discusión y se vuelve el péndulo a la izquierda. Por eso hoy día, desde quienes en el pasado estaban aprobando el texto rechazado y hoy día están en la opción de en contra, son aquellos sectores que sin duda no ven con buenos ojos lo que se incorporó después del Consejo, pero lo que se incorporó después del Consejo fue finalmente lo que se manifestó en las urnas y que no en ningún caso desdibuja ni el anteproyecto ni las 12 bases que establecieron este proceso y que fueron aprobados desde el Partido Comunista hasta la urna. Pero la gente se pregunta en sus casas si este texto también dice algo sobre los emprendedores, el rol del Estado en la economía, el rol de los privados en la economía, eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa. Agricultura TV. Y estamos de vuelta con este importante tema de la economía, cómo queda en la propuesta, si hay avances o retrocesos. Y para eso nos acompaña Alexis Cortés y Bettina Horst para ahondar en el texto y en específico ahora en este segundo bloque respecto al emprendimiento, respecto al rol del Estado en la economía. Alexis, te quedas con la palabra si quería mencionar algo del bloque anterior, y después te dejo la palabra para el punto ahora de... Sí, yo lo que quería mencionar, yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que señala Bettina en relación al texto. Primero porque yo creo que justamente por el hecho de haber existido 12 bases, haber existido una comisión experta, haber tenido la experiencia del fracaso de un proceso anterior, había que evitar incurrir en el problema de presentar un texto constitucional que no fuese el resultado de un acuerdo amplio, transversal, que implicara la constitucionalización de políticas públicas que representan la visión de tan solo un sector o que se buscara constreñir políticamente al adversario para que éste se tenga que comportar de un modo no muy distinto a quienes redactaron el texto. Y justamente el anteproyecto, el anteproyecto que se presentó al Consejo concitó un apoyo transversal desde el expresidente Piñera a la expresidenta Bachelet, y yo diría que justamente la virtud es haber sido un texto equilibrado y no haberse inclinado a un solo sector. Era un borrador. Y sí, por eso se abrazaba, pero tenía vacíos, tenía falencias. Era un buen borrador y cuando, claro, hoy día se alaba ese borrador, pero la verdad que era eso, un borrador. Y de haber sido el texto final, te aseguro que muchos de los que tú ahí enumeras no habrían estado en la misma posición de aprobar ese texto. Sí, yo no estoy planteando de que el anteproyecto reemplace el proyecto mismo, pero sí yo lo que rescato es el hecho que haya sido producto de un acuerdo transversal, que eso es lo que necesitábamos realmente, creo yo, para que el proceso fuese exitoso y lamentablemente no fue así. Pero recordemos que si eso hubiese sido el texto final, el anteproyecto, no hubiésemos arribado a los mismos acuerdos. Habían temas como, por ejemplo, la protección de la vida del que está por nacer. Era un tema esencial para un sector importante de ese anteproyecto. Pero sabíamos que después llegaba un consejo, por lo cual tampoco no había que exacerbar el conflicto, sabiendo que después venía un consejo electo que completaba el texto. Por eso fue más fácil ponerse de acuerdo, porque los temas que eran más complicados se dejaron en vacío, se dejaron en silencio. No por un acuerdo dejarlo en silencio, sino que simplemente por dejarlo pasar. Entonces, para mí los silencios... No nos enamoremos del anteproyecto, que no era una propuesta. Yo no estoy enamorado final del anteproyecto, pero para mí los silencios representaban equilibrios y justamente aquellos temas donde no nos ponemos de acuerdo, donde hay división, no deberían estar en la Constitución. Podemos terminar sin Constitución, y esto yo creo que es complicado. No, sí, el anteproyecto era bastante extenso, de hecho, demasiado. De hecho, yo estaba más de acuerdo con una constitución más minimalista. No fue exactamente por el capítulo que nosotros discutimos, sino que la parte orgánica creo que quedó un poco sobrecargada, ni que decir en el proyecto final, que
convertiría ese texto constitucional en una de las 15 constituciones más largas del mundo, que también fue un problema que se levantó. No te complicó en el pasado. O sea, fue un problema que se levantó. Yo no entiendo por qué, si teníamos claro de que eso era un defecto, habría que incurrir nuevamente en el mismo defecto. Sí, la verdad que el anteproyecto tenía 211 artículos y este tiene 216. Entonces se alargó un poco, pero había un tema de inicio ya que era la propuesta, el anteproyecto, el borrador ya era largo, lamentablemente. Claro, porque hubo estas dos etapas en el anteproyecto donde hubo este primer acuerdo y después las enmiendas. Entonces ahí también se hizo interesantes discusiones respecto a esta materia. Y en materia de, por ejemplo, del rol del Estado en la economía. Muchos ven con escepticismo el rol del Estado en la economía, otros le hubiese gustado más. Yo recuerdo, Alexis, me corrige si tú fuiste autor de algunas iniciativas en que le intentaba dar mayor libertad al Estado de participar en la economía. ¿Nos puedes comentar ahí, te hubiese gustado otras normas en materia de rol del Estado en economía? Sí, a mí me parece que la propuesta, de modo general, y eso también ya venía en el anteproyecto, incurre en una lógica que está presente en el texto constitucional vigente de limitar la posibilidad de participación del Estado en materia económica. Yo estuve de acuerdo en que eso se mantuviera de ese modo en la medida en que se equilibrara esa constitución económica con derechos de los trabajadores más fuertes, pero vemos que eso fue justamente lo que se vio más mermado en el paso de la Comisión Experta al Consejo, y efectivamente el texto mantiene una ley de quórum calificado para la creación de empresas estatales, que es algo que es inusual en los textos constitucionales. En otras partes del mundo esto es por ley simple. Por otro lado, también en el Consejo se aprobó en el 32B, 1632B, que en ningún caso las sociedades de empresas estatales podrán regular, fiscalizar o supervigilar las actividades económicas comprendidas en su giro u objeto, algo que pone en tela de juicio, por ejemplo, la sentencia reciente respecto de estos casinos online, ¿no? Que a propósito del papel que juega Polla en la regulación del mercado. Entonces, el rol que juega F en los cruces ferroviarios también creo que podría quedar cuestionado. Creo que eso no era necesario, pero además yo creo que lo más problemático es justamente la limitación del derecho administrativo sancionador en el texto constitucional, tanto por el 16.8a como el 16.9b, ¿no? que habla de que la sanción tiene que estar no solo expresa, sino que también precisa en la ley, y el delito tiene que estar en el núcleo esencial de la ley. Dos elementos que buscan establecer más garantías para delitos económicos que son justamente difíciles de tipificar. Entonces esto impone limitaciones, por ejemplo, para volver efectivo algo que ha sido muy valorado sobre todo por la derecha, que es este deber del Estado de promover y defender la libre competencia. Puesto que muchas de las herramientas con las que cuenta actualmente el Estado para establecer y permitir que haya libre competencia se verían mermadas a la medida en que su capacidad sancionadora administrativa está absolutamente disminuida en el texto propuesto. Ya lo hablábamos que en materia económica es difícil que un texto constitucional pueda impulsar la economía, ¿cierto? Pero sí puede dar ciertas luces. Ahí el texto aparecen interesantes iniciativas como que el Estado debe promover el emprendimiento y la innovación de la mano, considerando cierta la protección ambiental, u otras normas que incluso mencionaba Alexis respecto a promover o defender la libre competencia, e incluso como un derecho fundamental, algunos derechos de los consumidores aparecen ahí. ¿Te parece que son innovaciones interesantes? ¿Van por otro lado las innovaciones respecto a en términos generales, yo en lo personal, en general, me gustan los textos más cortos y más mínimos, ¿no es cierto? Acá hay varios artículos que en buena medida recogen también las políticas públicas y la institucionalidad que se ha creado en las últimas décadas. Por ejemplo, en tema de la defensa de la libre competencia, sin que la Constitución actual diga nada al respecto. Hoy día tenemos una Fiscalía Nacional Económica, tenemos los tribunales de libre competencia, o sea, hay todo un engranaje estatal que precisamente busca promover y fortalecer eso, y que se creó a pesar de que en la Constitución vigente no dice nada. Lo mismo con materia de emprendimiento. Acá en el fondo lo que hay es un mandato, es un clamor también y un respaldo político a ese tipo de acciones. Ahora, como tú bien dices, uno a priori, no porque esté ahora en la Constitución, que yo espero que se apruebe el domingo, a diferencia de lo que dice Alexis, no es que de un día para otro va a haber un Big Bang,
pero sí despeja ciertas discusiones que hemos tenido en el pasado. Y ahí yo sí considero que, por ejemplo, así como que hoy día establecido el derecho de propiedad, que es muy similar a lo que salió en su momento de la comisión experta, y que es totalmente distinto a lo que planteaba y los fantasmas que levantó el texto rechazado, es un buen equilibrio con lo que se establece con Estado social, ¿no es cierto? Porque para muchos sectores esto de incorporar a la Constitución un Estado social de derecho es precisamente sentir que eso podía llevarnos a un Estado socialista, comunista o de una vertiente mucho más intervencionista, ¿no es cierto? Y más expropiatorio de los frutos del desarrollo del sector privado. Entonces, en la medida que se resguarde bien los derechos de propiedad, en la medida que se acote bien y si la implementación sea correcta y sea ordenada del Estado social, me parece que ahí hay un buen equilibrio. Lo que sí planteaba Alexis, por ejemplo, lo de algunas normas que acá él mencionó del tema de que las empresas estatales no puedan fiscalizar su rubro. A mí me parece que es interesante esa discusión porque hoy día, por ejemplo, en el caso de Polla, uno tiene que separar lo que es la función de supervisión, regulación de la de operación, porque de lo contrario pueden haber incentivos cruzados. No significa que el Estado no pueda regular, no pueda fiscalizar, sino es que lo haga un ente que no tenga conflicto de interés por ser también parte de ese mercado. A eso apunta. No implica no haya regulación, sino es que en el fondo que lo haga un ente del Estado, pero que tenga los incentivos alineados y no los incentivos de una misma empresa del sector. Y también lo que plantea Alexis, que ha sido un fantasma que se le ha levantado majaderamente una y otra vez, ¿no es cierto? Respecto de que acá se debilita, por ejemplo, la persecución penal, etcétera. Bueno, ese es un texto que venía en el anteproyecto. Y la verdad que, así como han salido hoy día abogados para decir que esto genera quizá alguna complejidad futuro, muchos otros también han salido en la vereda en contra. Y la verdad que yo siento que, lamentablemente, en esta última etapa de la campaña se han levantado muchos fantasmas que no tienen fundamento en la verdad. Son textos que han estado escritos desde las primeras versiones del anteproyecto y la verdad que resulta muy sospechoso que a la última semana, en los últimos meses, surjan ciertas discusiones respecto de textos que estaban escritos ya hace muchos meses atrás. Me parece que es más por conveniencia que por convicción. ¿Puedo decir? Yo el 20 de septiembre de este año en plenaria del Consejo Constitucional advertí de los problemas que podrían significar el establecer no solo una norma que viene del anteproyecto, que yo también la advertí en su momento, pero que después fue parte de la negociación global, ¿no?, del texto. ¿Te refieres al 16 número 8? Al 16.8a. Sí, y que eso viene efectivamente del anteproyecto, pero, las primeras versiones pero en el Consejo Constitucional se incorpora además esta idea de que las sanciones tienen que estar en el núcleo de la ley. O sea, si no está en la ley no se puede sancionar. Sanción administrativa. Y eso que, claro, que es el derecho administrativo sancionador, que implica poner las garantías penales para el derecho administrativo, lo que sin duda puede generar un descalabro. Fue literalmente lo que dije, el 20 de septiembre puede generar un descalabro en materia de regulación económica, y eso sin duda va a generar incertidumbre, ¿no?, en materia medioambiental, porque la mayor parte de las regulaciones y sanciones son establecidas por órganos administrativos, no a través de la ley, y surge también este problema que no lo advertimos nosotros, lo advirtieron profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez, de especialistas en derecho penal, que establecen de que esto puede ser un problema para el combate al narcotráfico en la medida en que la mayor parte de la descripción de los delitos está en un reglamento y no está en la ley 20.000, que es la ley contra el narcotráfico, que hace que establece genéricamente, ¿no?, que no se puede comercializar sustancias estupefacientes y drogas, ¿no? Y eso no es un fantasma, eso es propio del ejercicio de interpretar un texto de estas características, y es el rol de profesores de derecho penal. Pero ¿cuántos más? También cita a todos los demás que salieron argumentando en contra. Luis Hermosilla. Como dicen, como muchos otros. Bueno, Luis Hermosilla fue el que escribió una carta al Mercurio precisamente diciendo lo contrario. El tema de fondo, Alexis. Y el que haya dos interpretaciones diametralmente opuestas, lo que implican es que eso se va a resolver o en el Tribunal Constitucional o en tribunales. Y por lo tanto, Alexis, hay incertidumbre y hay riesgos. ¿Tú realmente claros. ¿Crees que alguien en su sano juicio quiere echar abajo la persecución penal del narcotráfico? Un abogado narcotraficante. También hay que, por supuesto que sí, pero también hay que pensar en el sentido que es nuestra jurisprudencia,
cuáles son los debates que se han generado en el pasado. Entonces, todo eso tiene que déjame leerse a la luz del nuevo a estándar. otro tema que también quiero, a raíz de lo que decía Alexis respecto al tema de las empresas públicas. Claro. De nuevo, porque acá, más allá del texto final, también las miradas distintas que representamos Alexis y yo no sé si estaba tu firma, pero yo creo que sí, había una indicación desde los sectores que representa Alexis, que por ejemplo en materia de empresas públicas establecían la creación de la empresa pública express en un día. Es decir, que por decreto, eso yo lo propuse. tú lo propusiste, por decreto se podía crear una empresa pública En caso con de la emergencia. firma de un listado de ministros, que sabemos que son representantes del presidente, o sea, que no le firma que le gusta, se va, ¿no es cierto? Eso ha Y que pasado. después se tramita simplemente en el Congreso. Entonces, la verdad que ese tipo de norma, tuvimos muchas discusiones muy buenas, pero ese tipo de norma a mí me refleja finalmente cuál es la visión diametralmente opuesta que tenemos entre quienes creemos, que Pero es el sector privado. Para el ciudadano, versus- ¿cuál sería la consecuencia? Hoy día vemos que las empresas del Estado en Chile y en el mundo en general entregan un pésimo servicio. ¿Por qué? Porque tienen los incentivos no bien alineados. Son capturadas por el político, son capturadas por el poder político, ¿no es cierto? No son rentables, implican un hoyo financiero muchas veces para los estados. Es una mala política pública tener empresas estatales en todas aquellas áreas, sobre todo donde cual el sector privado es mucho más eficiente. No queremos volver a lo que vivimos en los años 70, ¿no es cierto? Donde de la telefonía, O sea, el eso sí que son agua, fantasmas, la pues, electricidad. No es un fantasma, es una realidad y lo vemos en el mundo también. Y también lo vemos, por ejemplo, en la discusión que ahora se habla de la creación de la empresa del litio, ¿no es cierto? Hemos pasado meses discutiendo. De la empresa estatal del litio. La empresa estatal del litio. Llevamos meses discutiendo esto y no se avanza por un tema ideológico. Todavía pensar que el Estado es un buen empresario es no haber visto ni la región ni el mundo. Pero yo tengo una diferencia y es legítima y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero a No mí se debería zanjar en la Constitución. Pero a mí ese tipo de indicaciones me parece que de nuevo nos demuestran cómo ciertas ideologías que uno pensaba que estaban muertas del pasado siguen vigentes. Yo lo que debo decir respecto de esa enmienda es que es para casos de emergencia, en casos de crisis, por ejemplo, una contingencia de guerra, por ejemplo, una pandemia, donde puede tener sentido contar con una herramienta que permita que el Estado pueda generar una Pero crear una empresa no es de un día a otro, no es una emergencia. Pero eso, Betina, fue rechazado, fui el único que lo votó a favor. Está bien, pero... En la propia comisión, entonces yo creo que no debería ser un debate mayor hoy, ¿no? Una cosa que ni siquiera se aprobó. Gracias a Dios. Que ni siquiera se aprobó en la comisión experta, pero, o sea, tu percepción respecto de las empresas estatales contradice alguna de las empresas más rentables en el mundo hoy, pero yo creo que esa es efectivamente una discusión que no se debería zanjar en la Constitución, debería ser propio del debate del legislador y en ese sentido no poner una visión ideológica en el texto constitucional y permitir que las respuestas puedan ser acordes a las necesidades. Por ejemplo, perfectamente puede ser factible tener una empresa estatal en caso de una pandemia que produzca, no sé, las mascarillas, ¿no? ¿Cuánto se demora armar una empresa, Alexis? Eso se va a demorar poco. Porque ¿Cuánto se demora cuando tú tienes que contratar gente, contratar líneas de producción? Entonces, yo creo que no es la fantasía desde el sector comunista o desde la izquierda más radicalizada, donde el Estado es el que soluciona los problemas, donde sabemos que el Estado lo que tiene que hacer es fortalecer, promover, generar las condiciones para que el sector privado se desarrolle. Pero esa discusión en todas partes del no mundo la hay vamos a empresas dejar en la, estatales, no la empresas vamos a municipales, y lamentablemente y no hace esos países comunistas, Betina. y son, bueno, es que son los resabios Son los de resabios. los años comunistas y también las empresas estatales en Chile. El mundo no- lamentablemente el mundo fue todo todavía comunista. tenemos, bueno, por suerte que ya no, y eso también alguna alerta tiene que levantar y algo también nos tiene que enseñar. Pero esa es otra discusión que Interesante no debería discusión tener que se está dando, Constitución. pero la gente también quiere saber en su casa qué pasa con la seguridad social, las pensiones, cómo quedó esto en la propuesta, se constitucionalizan o no las AFP, se protegen o no los ahorros de los trabajadores. Eso a la vuelta de estos pequeños segundos de corte. Agricultura TV.
vuelta con este importante tema de la economía en la propuesta de nueva constitución. ¿Hay avances o retrocesos? Y ya nos queda el último bloque donde queremos conversar sobre la seguridad social, algo que fue muy polémico en procesos anteriores, algo que la ciudadanía quiere saber cómo queda la nueva propuesta. ¿Hay cambios, hay refuerzos, hay alertas, hay retrocesos? Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. La franja ha dejado mucha confusión en la ciudadanía. Algunos dicen que se constitucionalizan la AFP. El texto no dice AFP, pero podría decir administradora, ¿cierto?, privada, que podría ser una o no una AFP. Para eso seguimos conversando entonces con Alexis Cortés y Bettina Horst. Alexis, ¿cuál es tu percepción sobre lo que se está proponiendo en materia de seguridad social en este nuevo texto? Bueno, a mí me parece que lo más lo que más se puede resaltar de la propuesta efectivamente en el 28 letra B, es esta redacción que dice que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. A mí me parece que la consecuencia de esta redacción es que efectivamente se constitucionaliza la AFP, ya lo dijo José Piñera, que es el padre del sistema de capitalización individual chileno, celebrando el hecho de que por fin se incorporen al texto constitucional los principios del sistema que él mismo ideó, y por otro lado, por el hecho de establecer la propiedad sobre las cotizaciones, impide que pueda haber solidaridad a través de las cotizaciones, que es como normalmente en el mundo se establece los sistemas de seguridad social, que son más exitosos que el nuestro. Tenemos un serio problema nosotros con las pensiones, con bajas pensiones que entregan la AFP, las pensiones autofinanciadas. La mediana es de 177.000 pesos para los hombres, 148.000 para las mujeres, es decir, la mitad de los hombres que se jubilan lo hacen con menos de 177.000. En el caso de las mujeres, que son más afectadas por las lagunas previsionales, 148.000. Tus números son la PGU, ¿no? Que es un beneficio para 2 millones de personas, que esto no entrega ninguna herramienta adicional que permita fortalecerlo. Sí, sin la intervención del Estado. Ok, o sea, por el ahorro individual. ¿No? Ya. Sin la intervención del Estado, esa es pensión autofinanciada, es decir, lo que ponen las AFP con los ahorros previsionales de las personas. Tenemos un grave problema, y me parece que lo que hace esta propuesta es aumentar la dosis de lo que ya tenemos, limitando la posibilidad de que podamos pensar otros modelos, otros sistemas, otras políticas públicas que puedan implicar una mejora sustantiva de las pensiones. Bettina, la gente se pregunta qué pasa con el ahorro individual, ¿cierto? ¿Se protege el ahorro individual? La gente quiere saber qué pasa con su cotización. ¿Van a haber puntos del empleador también? ¿Eso se resuelve en la Constitución o es materia legal? ¿Qué cambios podrías destacar tú? No, porque ahí estamos de acuerdo con Alexis que muchas de las cosas en materia de sistema de pensiones y reforma de pensiones son materias legales, de políticas públicas, no son en la Constitución. Primero que nada, resaltar que acá se habla de un sistema de FP, equivocadamente lo plantea Alexis. La verdad que las administradoras de fondos de pensiones lo único que hacen es tomar los ahorros, invertirlos y devolvérselos al trabajador. No son los responsables de los niveles de pensiones. Hoy día nuestro sistema previsional ha sido largamente debatido, reformas al mismo, porque tenemos bajas tasas de cotización, tenemos muchas lagunas previsionales por la informalidad, porque la gente entra y sale del mercado de trabajo formal, y porque no hemos actualizado nuestros, por ejemplo, edad de jubilación a partir de un sistema que se diseñó en el año 80 con otras perspectivas y expectativas de vida. Eso es el sistema de pensiones. Hoy día, las administradoras de fondos de pensiones no han mal invertido un peso, no han desviado un peso a otros fines, sino es que al momento de la jubilación la persona muere. Entonces, hoy día el resultado de nuestras pensiones es el resultado de nuestro mercado laboral y nuestro sistema de pensiones en su conjunto. No es de las AFP. Entonces, cuando partimos de un mal diagnóstico, sin duda que los resultados van a ser los equivocados. ¿Qué es lo que hace la propuesta constitucional que finalmente se aprueba en el Consejo? Y que de nuevo recoge los elementos de la discusión del año pasado, ¿no es cierto? Porque hoy día el texto vigente no incorpora esto de tener un sistema de ahorro individual, ¿no es cierto? Y la propiedad sobre los fondos ahorrados y la propiedad sobre las cotizaciones de los trabajadores. Pero como en el Congreso tenemos proyectos de ley que buscan la expropiación de los fondos, como la discusión constitucional pasada, ¿no es cierto? Que yo rechacé, que Alexis aprobó, que hablaba de precisamente debilitar y quitarle la propiedad a los fondos ahorrados y de los futuros ahorros a los trabajadores, es que se incorpora esta norma. ¿Y esta norma qué hace? Y como lo dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, miembro del Partido Comunista también, ha dicho que esta propuesta constitucional en ningún caso deja inconstitucional la propuesta del gobierno. ¿Y por qué no?
Porque acá lo que se consagra es el derecho de propiedad del trabajador respecto de sus cotizaciones. Si el día de mañana, tal como lo hace la propuesta de este presidente, o como lo hizo el presidente Piñera, o como lo hizo la presidenta Bachelet, incorpora cotizaciones de los empleadores. Y esos se pueden destinar eventualmente a un fondo colectivo. A mi modo de ver, yo creo que cualquier cotización debiera ir a un sistema de ahorro personal y no a un fondo colectivo. Pero eso es una definición de política pública. ¿Y por qué yo creo eso? Porque yo no quiero que los políticos estén sentados arriba de los ahorros previsionales de los trabajadores, porque sabemos que los políticos tienen los incentivos de gastar más hoy y de financiar un sistema de mañana. Pero es una discusión de política pública, no es una discusión actual. Lo importante es que actualmente lo que acá se hace no es cerrar la discusión previsional, sino es que solo garantiza que respecto del trabajador, él sea propietario de sus fondos y de sus cotizaciones. Sí. Si hay propiedad sobre las cotizaciones tienen que ser de alguien, ¿no? Y las cotizaciones adicionales que pueda que pueda otorgar el empleador abren una brecha respecto de a quién realmente pertenecen. No tiene sentido que pertenezcan al propio empleador, deberían en ese caso pertenecer al trabajador. Si pertenecen al trabajador, no puede haber solidaridad con esas cotizaciones, porque lo que establece esto es la garantía de propiedad respecto de esas cotizaciones. Ahora, yo quisiera decir Pero la ministra Jara, explícale eso, porque ella dice lo contrario. Bueno, ella mandó a hacer un informe en derecho al respecto. A mí me parece que la conclusión... Todavía. Me parece que si se aprueba este texto, lamentablemente no va a haber un impedimento a que haya solidaridad a través de las cotizaciones y, por lo tanto, una posibilidad de mejorar las pensiones. Y hay que considerar de que la promesa de la AFP eran tasas de reemplazo del sistema de pensiones, no de las AFP. Del 100%, y actualmente rondan entre el 20-30% de la tasa de reemplazo. Además, de las personas que mayores de 60 años hoy, para junio de 2023, casi la mitad tiene menos de 10 millones de pesos en su ahorro previsional. La OIT habla mínimo 40 años. Esos son gente que cotiza un año, 2 años, tenemos 3 serios años. problemas de lagunas previsionales porque tenemos un mercado del trabajo muy precarizado, lo que a mi juicio este texto además contribuye a profundizar, y evidentemente tenemos que buscar otras alternativas y otras soluciones que no deberían estar, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con Bettina, en la Constitución, y por lo tanto el texto debería no poner limitaciones para que el legislador democrático pueda establecer esas mejores decisiones. Pero ahora, yo creo que esta desconfianza que se ha instalado también en el debate público respecto del rol que puede jugar el Estado en un eventual zarpazo de fondo, me parece que también es una exageración y una mitología. Hoy de cada 100 pesos que se gastan, que se pagan en pensiones, 82 los pone el Estado. Y el problema, a mi juicio, es que la lógica excesivamente de financiarización de los ahorros de pensión termina colisionando con la lógica de seguridad social. Y eso ya pasó el año 2008, cuando quienes estaban en el Fondo A perdieron hasta el 45% de sus ahorros de pensión. Después, pero las personas que se jubilaban ese año no la alcanzaron a recuperar. Fondo A no hay jubilados. Hay que entender el sistema para poder criticarlo. Este año las AFP tienen utilidades que son más de 1.000 millones de pesos diarios. ¿Cuánto eso es por el encaje? Mientras que los distintos tramos han perdido todo, desde el A hasta el E, incluso el más conservador. Entonces, yo creo que claramente requerimos cambios en materia previsional, y lo que hace este texto es aumentar la dosis de lo que ya tenemos, es fortalecer aún más el negocio de las AFP, imposibilitando y restando libertad, por tanto, de tener otras opciones que puedan permitir arribar a un mejor modelo. Mira, en términos generales, la verdad que acá... Alexis, yo entiendo que tengo una mirada distinta a lo que debe ser un sistema de pensiones a lo que yo tengo, y eso es legítimo, ¿no es cierto? Y eso tiene que resolverse en sede del Congreso. Acá lo único que se plantea es que los trabajadores, a nivel constitucional, se les consagra la propiedad y se les consagra que sus cotizaciones futuras también sean de su propiedad. Ese es el único cambio que hay. Acá no hay ningún texto que imposibilita mejorar las pensiones. Hoy día tenemos efectivamente un sistema de solidaridad en nuestro sistema de pensiones. La gran mayoría de lo que se paga hoy día en pensiones viene efectivamente a través de un mecanismo de solidaridad, que es el pilar solidario, que es la pensión garantizada universal. Pensión garantizada universal que hoy día no está ni siquiera en la Constitución vigente. Y no tiene que estar porque fue una política pública que se permitió, que se pudo construir gracias... Por ley. Gracias a los
recursos que hoy día, con los que hoy día cuenta el fisco después de 30, 40 años de crecimiento económico que muchos han denostado en el pasado y que fueron malas décadas. Yo creo que fueron buenas décadas y nos han permitido construir políticas públicas como, por ejemplo, la pensión garantizada universal. Bajo esta redacción, por ejemplo, ¿se permitiría la PGU? Sí, evidentemente bajo esta legislación se permite la PGU aumentarla. ¿Y una FP estatal, por ejemplo? ¿Cómo? Y lo que ¿Una FP hace, estatal y lo que hace, una FP estatal está literalmente aquí, pero es algo también que el texto vigente no prohíbe. Efectivamente, hoy día lo que hace el texto es, junto con reconocer la propiedad, también obliga, porque como hay miradas distintas, y para no decir que acá solamente se está imponiendo un modelo, se obliga al legislador a crear tanto administradoras estatales como administradoras privadas. O sea, se abre la cancha. Como dice Alexis, no está en la actual, por lo cual también se podría crear sin un mandato constitucional, ¿no es cierto? Pero acá, como se buscó dar también la señal que no se buscaba institucionalizar ni constitucionalizar un solo modelo, también se incorpora la creación de entidades estatales. Sí, respecto a eso, claramente el problema, a mi juicio, no es tener más AFP, en este caso una AFP estatal, es algo que hoy se puede con el texto vigente, y además una AFP estatal no debería comportarse de un modo muy distinto de una AFP privada, porque si no puede ser acusada de atentar a la libre competencia. Entonces, no me parece que vaya por ahí la solución. Efectivamente, una forma de mejorar las pensiones es aumentar la solidaridad a través de tributos, que es algo que Bettina ha sostenido a lo largo de las discusiones. Pero eso estarían de acuerdo. Pero yo creo que es una forma. Yo creo que además tiene que existir la posibilidad de que pueda hacerse a través de las cotizaciones. Yo, de hecho, propuse una norma que permitía que pudieran haber impuestos afectos para seguridad social, pero lamentablemente no fue aprobada. Eso permitiría que hubiera un impuesto específico que permitiera mejorar las pensiones. Además, yo creo, y esto lo hemos discutido antes con Bettina, hay una reforma tributaria encubierta, un derecho fundamental a rebajar gastos, que es algo que van a discutir también en un futuro programa, que a mi juicio le restan capacidad al Estado para tener recursos para mejorar las pensiones, por ejemplo, pero en general para tener mejores políticas públicas, en la medida en que sus ingresos se van a ver profundamente mermados con una serie de normas tributarias que también no deberían estar en la Constitución, porque son materia de política tributaria, son políticas públicas. ¿Cómo se podría mejorar las pensiones? Ya fuera de la discusión constitucional, quizás sí podemos... No, hay un tema, obviamente tenemos que reformar nuestro sistema de pensiones. Tenemos una tasa de cotización del 10% fijada desde hace 40 años atrás, que claramente nuestro nivel de ahorro para financiar una pensión durante más años requiere aumentar, y eso no se ha hecho. También se requiere revisar la edad de jubilación. En muchos países desarrollados y en muchos países han transitado a tasas de jubilación más adelantadas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que fortalecer nuestro mercado del trabajo. Hoy día el 50% de la población en edad de trabajar está trabajando, y una buena parte de ellos en empleos informales. Entonces, con eso, sin duda que es difícil sostener un sistema, incluso el que quiere Alexis, de reparto, ¿no es cierto? O un sistema de ahorro individual, es muy difícil avanzar en esa línea. Pero deja hacerme cargo de algunas cosas que dijo Alexis, ¿no es cierto? El tema de esta reforma tributaria encubierta. A mí, bueno, está bien, entiendo, es legítimo quienes quieren hacer caer un segundo proceso constitucional y quedarse con la Constitución vigente, han levantado estos fantasmas. Curioso, no hay ninguna cifra, no hay ninguna evaluación ni estimación de cuál es el impacto tributario que puede tener, porque prácticamente no lo va a tener, porque son normas que se establecen a nivel constitucional, pero que se establecen excepciones a nivel legal. Podemos tener después una discusión más larga de eso. Pero también lo que dice Alexis respecto al impuesto a afectación, porque fue una discusión que tuvimos, crear impuestos específicos para un fin. A mí me alegra que Alexis tenga esa posición minoritaria dentro de su gobierno, porque hoy día el borrador que el gobierno ha redactado respecto de un eventual pacto fiscal, de la reactivación, etcétera, precisamente reconoce como una de las fortalezas de nuestro sistema tributario es no tener impuestos de afectación. Así Alexis, que 30 segundos para cerrar. ¿Algún punto? Sí, respecto de eso, es un derecho fundamental a no rebajar gastos, y aunque hay un mandato de legislación para que eso se regule, es un derecho que empieza a regir en acto. En la medida en que se aprueba el texto constitucional, no tenemos estimaciones, sabemos que por ese concepto el Estado recauda 5.792.300 millones de pesos. Esto es una medida que es regresiva, que va a beneficiar al 15% de la población, el 25% que paga tributo, y en particular al 0,6% de quienes tributan,
que son los que aportan más de la mitad de lo que se recauda el Estado en esta materia, y sin duda que esto va a producir algún tipo de merma, y incluso cuando se produzca la ley, esta ley no puede ser retroactiva respecto de los impuestos que se dejaron de pagar. Interesante discusión que hemos tenido en este programa. Quedan muy pocos días para el plebiscito y lo importante es que usted vote informado, y aquí tiene 2 posturas a favor y en contra, y usted puede votar un voto secreto el 17 de diciembre. Nos vemos pronto.